Era como 1 en 30 millones. ¿Por qué de 1 en 30 millones tenía que tocarme a mí? Pero a partir de la semana 30, mi hijita no empezó a crecer y me decía la doctora que no entendía qué pasaban. Pero eso que a veces uno siente como un instinto materno que te dice no, algo más hay. No sé cómo habrás recibido tú el diagnóstico, pero en nuestro caso fue algo catastrófico. Un viernes a las 5 de la tarde me llega un correo del laboratorio directamente. Yo abro ese correo y era el resultado. Síndrome de Pitt-Hopkins. ¿Y qué hace una madre cuando no sabe qué cosa es? Googleas. Y se me destruyó el mundo. Yo creo que fue uno de los momentos más difíciles para mí, porque en ese momento decíamos, pero si hemos hecho a nuestra hija con tanto amor, ¿por qué a mí? Encima nos daban todos los como números, ¿no? Era como 1 en 30 millones. ¿Por qué de 1 en 30 millones tenía que tocarme a mí? Es una maternidad y una paternidad muy diferente. Madres Podcast vuelve y seguimos preguntándonos lo que nadie se atreve a decir en voz alta sobre la maternidad. Entre risas, lágrimas y verdades incómodas, seguimos construyendo este espacio para hablar de la maternidad como realmente es. Escucha, comparte y sé parte de nuestra conversación. Todos los domingos, 7 p.m. por Spotify y YouTube. Hola chicas, bienvenidas a un nuevo episodio de Madres Podcast. El día de hoy vamos a hablar con dos mamás, Irene y Fiorella. Irene de hecho me escribió, yo siempre pregunto como al final de temporada si alguien quiere contar alguna historia, si se les ocurre algún tema para hablar. Y bueno, coincidimos en que Irene me contó que ella tiene una hijita que le dieron un diagnóstico con su segunda hijita, y yo quería hablar de estos temas, ¿no? De cómo es tener un hijo, o sea, cuando recibes un diagnóstico y la maternidad que es totalmente distinta a una maternidad quizá cuando tienes un niño como neurotípico, ¿no? Y para eso he invitado a Irene, a Fiorella, cada una tiene su historia y bueno, el día de hoy queremos escuchar las chicas y lo que estábamos hablando antes, ¿no? Para que otras mamás que también tengan un diagnóstico, sea el diagnóstico que sea, se puedan sentir acompañadas y también ver cómo lo vive otra mamá en el día a día es súper importante para tú también saber que puedes afrontar esos retos, ¿no? Bienvenidas. muchas gracias. No sé si alguna quiere empezar contando cómo desde su embarazo. Bueno, yo puedo empezar. Primero, muchas gracias, Micaela, por aceptar nuestra invitación de alguna manera de poder venir a hablar aquí y contar un poco nuestra experiencia. Efectivamente, tengo 3 hijas, ¿no? La primera la tuve súper joven, como a los 20 años, entonces luego de varios años también era como una mamá casi que primeriza, ¿no? Y en verdad mi embarazo fue normal, digamos que los síntomas del embarazo regulares, que vómitos y todo eso, pero a partir de la semana 30, mi hijita no empezó a crecer y me decía la doctora que no entendía qué pasaba. Entonces comenzaron a hacerme como chequeos más continuos para saber qué pasaba y finalmente me dijeron, bueno, no encontramos como la razón realmente de qué pasa, por qué no crece. El percentil seguía bajando y bueno, finalmente nació por una cesárea a las 34 semanas, pero con unos indicadores de 30 semanas, ¿no? Ella nació con casi 1,5 kilos, entonces era súper chiquita, prematura. Digamos que en el nacimiento todo bien en sí, es decir, a pesar de su tamaño tan chiquito y todo eso, si bien estuvo con ayuda con oxígeno, estuvo con sonda y todo eso, pero más que todo porque era chiquita y todavía necesitaba toda esa ayuda, pero luego creció y estuvo casi un mes en incubadora, lo cual también fue súper duro y seguro hay otras mamás que también pasan eso de no sé, que tu hija nazca y que tú te tengas que ir de la clínica y que la dejes a ella es como... Como la prematuridad. Sí, por la prematuridad también fue como muy duro esa etapa, pero al final yo creo que todo eso como fue pasando y al final nos la llevamos a casa y en sí todo iba bien, ¿no? Hasta que ella no empieza a crecer más a los 3 meses, sobre todo la cabecita. Su cabecita no empieza a crecer, tenía microcefalia. Y comenzamos ahí a visitar un montón de médicos, ¿no? Es como fuimos más o menos a unos 8 pediatras.
Y todos nos decían que era por la prematuridad. Pero eso que a veces uno siente como un instinto materno que te dice, no, algo más hay, ¿no? Y en sí, además, yo justo como te contaba, había hecho una especialización en neurodiversidad y en neurociencia justo cuando estaba embarazada. Entonces, había visto muchos temas del desarrollo, inclusive desde la parte perinatal, que yo decía, esto no puede ser, ¿no? Y sentía que algo no iba bien hasta que llegamos donde el doctor Luis Milla, que fue el neuropediatra de Cristina, y nos dijo que había una dificultad en el desarrollo, pero que no sabía qué. Eso fue a los 5 meses, ¿no? Y de ahí, casi un mes después, casi a los 6 meses, ella empieza a convulsionar, ¿no? Y eso fue como la etapa para nosotros más dura y más crítica, porque en verdad ver convulsionar a tu bebito chiquitito creo que es horrible, ¿no? Ya tú también nos contarás, Fiorella, cómo fue eso, pero en verdad para mí fue uno de los momentos más difíciles de toda mi vida. Llegamos corriendo a la emergencia, ella seguía convulsionando y fue ahí que la terminan hospitalizando y le comienzan a hacer un montón de exámenes. Y dentro de ese montón de exámenes, el doctor Luis Milla nos dice, bueno, hay muchas cosas, es decir, hay como síntomas de que no crece, hay microcefalia, habíamos encontrado una disminución de la mielinización del cuerpo calloso y otras cosas que él me decía, esto se debe deber a un síndrome genético, porque no es normal que tenga tantas cosas y que no estén asociadas, ¿no? Entonces ahí es que pasa a la genetista, le hacen la prueba genética y 2 meses después llega el resultado y en verdad fue la espera más horrible de nuestras vidas también, tanto la mía como mi esposo y en verdad de toda la familia, porque cuando nosotros nos dan de alta de la clínica, nos dicen, bueno, no sabemos qué tiene y no sabemos si es que es neurodegenerativo. Entonces, de verdad que eso era como, no sabemos qué va a pasar con mi hija. Esa frase de no sabemos No, es es horrible. o sea, no, creo que las doctoras no dimensionan lo que uno como papá puede sentir, ¿no? Cuando te dicen, no sabemos qué tiene, no sabemos qué va a pasar. Es como, incertidumbre. Exacto, ajá. Y nos la transmiten y nosotros esperando pues que el profesional es como que el que te va a dar la guía, que te va a poder decir, mira, va a pasar esto y esto, ¿no? Entonces, como que tratar de que, como acercarte un poco a un profesional que te ayude y que encima te digan que no hay un panorama claro, o sea, es como ponerle una gotita más a ese vaso que ya se está por rebalsar de todo lo que vamos viviendo. Totalmente, y en ese sentido yo creo que justo es lo que esa intervención integral que es la que no hay, ¿no? En el caso nuestro, mi hijita nació en la clínica Delgado y todo el seguimiento fue ahí. Y digamos que el seguimiento médico fue bueno, no puedo decir que no, pero no hay como una integralidad en el acompañamiento, ¿no? No es que, por ejemplo, te dan una noticia difícil e inmediatamente mandan a alguien, digamos, a un psicólogo que pueda dar el soporte necesario, no lo hay. Entonces tú tienes solita que buscar como rescatarte solita del hoyo en el que puedes estar en ese momento. Y yo creo que eso es lo más complicado en este sistema que tenemos, ¿no? En que realmente te dicen, como tú dices, no sé, hay mucha incertidumbre y luego es como, ya, ¿y quién me ayuda a un poco entender qué es lo que yo estoy pasando como mamá? En mi caso yo tenía una hija mayor y creo que eso sinceramente a mí me salvó, puedo decir, porque tenía un motivo por el cual estar bien, ¿no? Porque en verdad cuando estás como en eso, tú dices, pero y ahora, o sea, mi hijo era todo para mí. No sé cómo voy a salir de esto, ¿no? Igual para mi esposo. Entonces, yo creo que ahí mi hija mayor tuvo como una intervención clave en que podamos seguir adelante, pero igual fue súper difícil, ¿no? Fue muy, muy difícil. Y cuando diagnostican, o sea, no cuando la diagnostican, sino cuando mandan los exámenes, me dices que se los hicieron a los 6 meses, la prueba Sí. genética. ¿Y a dónde la mandaron? A España, lo mandamos con un laboratorio de España. Todo eso era particular. En verdad, lamentablemente, como eso no lo cubría el seguro, entonces todo eso fue particular. Lo mandaron a España y regresa como 1 mes y medio, 2 meses después. Y ahí tu hija, o sea, desde que tenía 3 meses que dijiste que dejó de crecer, le dejó de crecer su cabecita, hasta los 6 meses no había habido crecimiento. No, o sea, a los 6 meses mi hija pesaba como 3,5 kilos, ¿no? Entonces Como era un como recién un nacido. recién nacido, ¿no? Era súper, súper chiquita.
En los primeros meses sus pies son frágiles, sensibles, necesitan calor, libertad y protección. Por eso Coloqui desarrolla calzado suave, flexible y acolchado que estimula sin limitar. Al gatear, sus pies requieren libertad y agarre. Coloqui ofrece suelas ergonómicas. Al dar sus primeros pasos, la estabilidad es clave. Coloqui ofrece talones firmes y libertad. Y cuando ya caminan con más confianza, sus pies aún se están formando. Nuestro calzado los protege y les da soporte anatómico. Sus pies los llevan a descubrir el mundo. Lo nuestro es acompañarlos en cada paso. Coloqui, tecnología en calzado que evoluciona con ellos. Y su desarrollo también, ella no se movía. O sea, tenía los puñitos súper cerrados, estaba como con los hombros levantados, casi no tenía movilidad. Y ella, a pesar que si bien es cierto, recibimos el diagnóstico 7 meses y medio, desde que la vio el doctor Luis Mía, nos dijo, ok, no importa el diagnóstico ahorita, o sea, lo vamos a ver si importa, pero después, pero ahorita intervención igual, ¿no? Entonces empezó desde los 5 meses ella con terapias que empezó ocupacional y física para poder ir abordando, ¿no? Lo que sea que tenía. Pero esa espera, como digo, fue horrible. Y ahora no sé cómo habrás recibido tú el diagnóstico, pero en nuestro caso fue algo catastrófico, porque a mí me llega el diagnóstico, la genetista me había dicho, ok, vamos a hacer este examen y luego nos vemos cuando tengamos el resultado, ¿no? Entonces luego nos vemos, yo pensaba en, bueno, ok, la doctora va a recibir el diagnóstico y nos llamará y nos citará y nos explicará. Pero no, ¿no? Un viernes a las 5 de la tarde me llega un correo del laboratorio directamente. Yo abro ese correo y era el resultado. ¿Qué decía el resultado? Decía síndrome de Pitt-Hopkins, un montón de indicadores que claramente no entendía porque eran cosas como estadísticas. ¿Y qué hace una madre cuando no sabe qué cosa es? Googleas, ¿no? Entonces yo googleé y te juro que tengo así en mi mente grabado ese momento en donde yo googleo y comienzo a leer y, o sea, se me destruyó el mundo, ¿no? O sea, es como yo me vine en llanto, me destrocé, grité, no sé, me volví loca, de verdad. Creo que nunca había tenido un episodio así tan fuerte. Me encerré en el baño, mi esposo me decía, ¿pero qué te pasa? ¿Qué pasa? Yo no quería hablarle y luego ya él entra y perdón. Sí, no, es un momento súper sensible. Y luego él entra y me abraza y me dice, pero yo estoy contigo, ¿no? Vamos a pasar esto juntos. Y en verdad yo creo que fue uno de los momentos más difíciles para mí. Estoy segura que para él también. Porque en ese momento decíamos, pero si hemos hecho a nuestra hija con tanto amor, le hemos deseado tanto este momento, ¿y por qué a nosotros, no? Yo creo que imagino que para ti también es ¿por qué a mí? Es la primera pregunta, ¿no? Que llega cuando te dan algún diagnóstico, sí. Sí, y de verdad empatizo un montón digamos, tu proceso, ¿no? En nosotros también, o sea, mi embarazo fue, para mí, creo que fue como perfecto, o sea, no tuve náuseas, no tuve ningún malestar, todo iba bien, todas las pruebas, exámenes, o sea, íbamos a una buena clínica, las ecografías también en los lugares como más reconocidos, digamos, y nunca saltó ningún indicador. Solo me decían que estaba chiquito, pero decía, bueno, su papá tampoco es muy alto, entonces estaba igual dentro de los rangos, ¿no? Y cuando pero todo, en nuestro caso, todo pasó cuando nació. Él nace, fue cesárea, porque ya estaba llegando la semana 41 y no, o sea, no bajaba. Fue cesárea, lo sacan, me lo ponen, llora, pasa todo como check, pero no pasa el tamizaje visual. Y me dicen, no, bueno, de repente es porque como les ponen un líquido, de repente por eso no ha pasado, ¿no? Entonces se lo llevan y yo creo que lo veo, él nace el mediodía de un lunes 12 y él se lo llevan y yo como lo veo a las 6 o 7 de la noche más o menos, porque ya en mi caso sí la cirugía y todo un poco se complicó. Él nace y nació primero como una manchita, aparte de los ojos, con una manchita morada y me dijeron que era un tema del corazón y estuvo medio día en UCI, pero como que, o sea, cuando recién nace un bebé el corazón va como los ventrículos muy pegados y hay como que esperar un momento para que se regularice, ¿no? Y él felizmente lo pasó ese mediodía en UCI, ya lo pude ver, pero no pasaba todavía el tamizaje de los ojitos, ¿no? Entonces, ahí en esa clínica no había un oftalmólogo pediátrico ni nada.
que lo pueda ver, y entonces nadie nos decía nada, ¿no? Él nace un lunes y consiguen una doctora el día jueves que lo ve, y nunca me voy a olvidar ese momento. Yo estaba 4 días de haber dado a luz. Jueves en la noche llega la doctora y yo estaba sola porque el papá de mi hijito había salido un ratito a comer o algo. Y entra la doctora y con la frialdad más fuerte de: mira, hemos encontrado que tu hijo ha nacido con cataratas y tiene que ser operado ahorita. O sea, tenía 4 días de vida. Tiene que ser operado ahorita porque si no, no va a poder ver. O sea, ¿te imaginas? Recién había dado a luz, estaba con todas las hormonas así revueltas. Fue un balazo fría, no entendía nada, porque era la segunda vez que le veía a esta doctora, creo, porque había venido a llevárselo en primer lugar, y estaba sola. Entonces luego llega el papá de mi hijito y no entiende porque me ve llorando y se asusta, obviamente, y decía: ¿qué pasa? ¿Qué pasa con mi hijo? ¿Qué pasa? No sabía qué estaba pasando y la doctora le explica porque yo no podía ni hablar. Estaba llorando y llorando, y creo que fue la primera vez en mi vida, o sea, él lo conozco desde hace, ya vamos a cumplir 18 años juntos, la primera vez en mi vida que lo veo como en shock, ¿no? Porque no entendíamos qué pasaba, no entendíamos el diagnóstico, ni sabíamos por qué estaba sucediendo eso. Fue el momento, creo que más duro, y tal cual como comentabas, ¿no? Que ese soporte que dijo: lo vamos a transitar juntos, lo mismo sentí con él, ¿no? Y de hecho, hasta ahorita, estos 4 años que ya tiene Santi, él es como el que me ayuda a levantar. Exacto, es el fuerte. El que me ayuda a levantarme después de cada diagnóstico, ¿no? Porque, bueno, o sea, esa fue la primera. De ahí tuvimos sentido pasado desde que nació por X exámenes. Obviamente en la clínica no entendían por qué había pasado eso, si todos mis indicadores, todos los marcadores, todas las evaluaciones habían salido check. Le hicieron unas pruebitas en la cabeza y salió que tenía como unas calcificaciones alrededor del cerebro, y que esto era pues por una infección, que había pasado una infección, y que yo había pasado una infección durante el embarazo, asintomático obviamente, y estamos hablando del 2021, o sea, plena pandemia, ¿no? Y que yo no había sentido nada, pero que le había afectado al bebé, ¿no? Entonces, ellos sí en la clínica hicieron una mesa de doctores. Estaba la neuróloga, el neonatólogo, un pediatra, la oftalmóloga, y sacaron como que, a ver, tiene esto, síntomas, y armaron el diagnóstico, ¿no? El primer diagnóstico que nos dieron, que era lesión cerebral por citomegalovirus congénito. Después de eso, obviamente Sandy sale de alta. Ahí sí me asignan una psicóloga en esta clínica que me ayudó al menos las 3 primeras semanas, porque ahí me dio depresión postparto. Porque no entendía qué pasaba. Y yo te juro, o sea, les juro que yo no tengo recuerdos muy claros de los primeros 15 días de Santi en mi vida. O su papá como que exacto, sí. Y su papá adoptó un rol. Yo siempre digo que su papá es como, no es que ayuda, él paterna. Y él incluso creo que, o sea, paterna mucho mejor que yo. Y los primeros días de vida de él fue, Sandy y su papá, ¿no? Porque yo no tengo muchos recuerdos. O sea, veo fotos, tengo como flashbacks, o sea, es horrible. Y nunca me voy a olvidar lo que la terapeuta me dijo, ¿no? O sea, ya han pasado 3 semanas de vida de tu hijo, no tienes tantos recuerdos, no tienes tantas fotos, no has podido disfrutarlo. ¿Quieres como que sigan pasando días, semanas, meses? ¿O quieres hacer algo, ¿no? Al respecto. Y fue como la sacudida que necesitaba en ese momento, ¿no? Y bueno, eso por el lado, digamos, más de cómo lo vivíamos, ¿no? Por el lado médico, empezaron los exámenes médicos, las resonancias, tenían que dormirlo. A él le han hecho resonancia a los 3 meses, a los 10 meses y a los 2 años, y los duermen. Exámenes de sangre, hemos pasado por 1000 doctores, como comentabas. Le hemos hecho examen también de genético, que ahí nosotros lo mandamos a Estados Unidos. Todo salía negativo. Hasta que a los 9 meses le empezaron las convulsiones. Entonces, si bien cuando él nació, a él lo operan al mes de nacido de los ojitos, él usa lentes de los 3 meses, chiquitito, porque le quitan el cristalino, que es como el lente natural de todos, y para que pueda ver y desarrollarse, tenía que usar lentes de contacto. Esa fue la recomendación, y lo compramos y todo, pero era muy difícil en un bebito hipertónico que se pone así como te quita súper duro, poder ponerle un lente de contacto, abrirlo, o sea, era... No, yo en cualquier bebé yo creo que es demasiado difícil. Sí, pero es lo que se recomienda como para que pueda dar mejor, ¿no? Pero nosotros optamos por los lentes de montura, ¿no? Desde los 3 meses. Y él ha pasado también, pues, en terapia desde los 5 meses, porque por la hipertonía, a los 9 apareció la epilepsia, o sea, es como cuando era antes del año, cada 3 meses era un diagnóstico más. Ajá. Y entonces, por ejemplo,
es como vas bien, ya te caíste, te dieron el diagnóstico, tratas de volver a recuperarte y subir, porque es tal cual como te dijo el doctor a ti, ¿no? Ok, ya. Yo me pasé entre los 3 primeros meses buscando las causas, pero no entendía, me pasé por un montón de doctores. Y al final un doctor me dijo, ya, ¿vas a seguir buscando la causa o tenemos que intervenir? O sea, tienes que hacer algo. Y ahí empezaron todas las terapias ocupacional, la física. No, la ocupacional no tanto, la física y la visual, más que todo. Y cuando llegó la epilepsia fue otra vez una caída para los dos. No entendíamos, pensábamos que a él le daba como, no convulsiones, digamos, como comunes. Tónico-clónica, sí, Sí, ¿no? exacto, le da como espasmos infantiles, como el moro en los Cuando bebitos. hacen así, los Exacto, bracitos. que nosotros incluso pensábamos que, pucha, se está asustando porque está viendo algo, ¿no? O sea, nos fuimos por la tangente porque no entendíamos y no conocíamos eso. Hasta que lo grabamos y lo mandamos a la neuróloga y nos dio el diagnóstico, ¿no? Es que hay un Exactamente. montón de tipos de epilepsia, ¿no? Sí, Y sí, eso ya no- pues, hemos aprendido un montón, creo, acerca Y de ahí esos fue cuando conceptos. ya conseguiste el diagnóstico final. Mira, hasta ahorita no tengo un diagnóstico fijo, porque entre los neurólogos, como de verdad hemos paseado por varios doctores, un poco no están de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, el primero fue lo de citomegalovirus congénito. El infectólogo al que fuimos nos dijo que no, que los valores no daban para eso. Luego fuimos a una neuróloga, nos dijo que era un síndrome de West, pero no tenía todo el caso clínico de síndrome de West. Podría ser como un síndrome de West light, pero otros autores dicen no, pero él sí responde, se ríe, voltea su nombre, etc. Entonces no cuadraban mucho los diagnósticos, ¿no? Al final nosotros dejamos de buscar las causas, dejamos de como enfrascarnos mucho en por qué pasó, porque esa pregunta de verdad Esa es pregunta súper te puede natural. matar, yo creo, el Es por súper qué, natural. ¿no? O te sea, mata, pero al final es lo lógico que uno piensa al inicio, ¿no? por Es como, supuesto. pero ¿por qué a mí? O sea, de todos, además, bueno, en tu caso todavía no es que tengan como en sí la certeza de algo. En nuestro caso, encima nos daban todos los como números, ¿no? Era como 1 en 30 millones. 1 en 30 millones. O sea, ¿por qué de 1 en 30 millones tenía que tocarme a mí? ¿No? Entonces es como, realmente te preguntas y yo sí creo, y ahí yo siempre digo, o sea, claro, no buscar como en sí la causa o el diagnóstico en sí, cuando ya están abordando, o sea, sí es súper importante, pero por otro lado también a veces el diagnóstico, en el caso nuestro, yo creo que el diagnóstico casi que le salva la vida a mi hija. ¿Por qué? Porque mi hija como comía lo que podía, ella recién al año y 3 meses logró comer algo porque ella no deglutía, solo lactaba, ¿no? Y por suerte yo tenía un montón de leche y le pude dar de lactar como hasta los 2 años y algo, pero en verdad no deglutía correctamente la alimentación y ya necesitaba alimentarse, ¿no? Al final, a partir de los 6 meses, ellos empiezan con la alimentación complementaria y a partir del año ya debería ser como el alimento casi principal. Y ella no comía. Y cuando empezó estos alimentos, empezó algo que fue terrible, que fue el estreñimiento severo en ella y un reflujo horroroso, ¿no? Y nosotros hacíamos como, fuimos a los gastroenterólogos, los gastroenterólogos nos decían, bueno, sí, en el síndrome como suelen sufrir de estreñimiento. Y yo, ya, pero Y es la respuesta, ¿no? Porque claro, todo es niño como, que es neurotípico, que tiene algún tema neurológico, le va a pasar esto. no, y me recibían, como tú dices, con una frialdad de, bueno, sí, pues es que tiene un diagnóstico. Yo, ya, pero igual tenemos que buscar la solución. Ya sé que tiene un diagnóstico, ¿no? Si no estaría tratando de buscar alternativas de cómo tratarla. Y luego del diagnóstico, yo realmente que averigüé mucho con las asociaciones, principalmente en ese momento de Estados Unidos. Tenemos un chat con todos los hispanohablantes del mundo, ni siquiera solo de Estados Unidos. Somos más o menos ahorita como 120 familias en el chat de todo el mundo y ahí compartimos mucho las experiencias. Y gracias a eso, y por eso digo gracias al diagnóstico, al final las familias mismas nos decían, no, a ver, en ellos ya está comprobado que no pueden consumir gluten, no pueden consumir lácteos y no pueden consumir granos y al final vas probando, ¿no? Si bien es cierto necesitan una dieta rica en fibra, ellos no necesariamente están estreñidos por la falta de fibra, como a veces
los gastroenterólogos me decían, sino por la falta de motilidad del intestino. El intestino no se mueve como debe ser porque el cerebro no manda las señales adecuadas. Entonces, no era necesariamente solo dale más fibra, ¿no? Sino era realmente algo mucho más complejo que eso. Y para eso la alimentación sin gluten, sin procesados, sin nada de azúcares, le salvó la vida a mi hija, porque nosotros terminábamos en emergencia por eso, porque le tenían que hacer lavados y lavados O y sea, lavados. cada vez porque que le dabas de comer. Sí, comí algo y digamos que empezamos así, era así, ¿no? El ciclo era lunes, ya empezamos a comer lunes, martes sentía un poquito mal, miércoles ya era peor, no comenzaba a hacer deposición ya 3, 4 días, pero el problema era no solo hacer deposición, sino que retenía todas las heces. Entonces terminamos en emergencia y nos decía, bueno, hay que hacerle un lavado, ¿no? Y terminamos en un lavado. Y yo creo que muchas veces, sobre todo en países subdesarrollados como lo es Perú, ¿no? Los médicos se guían mucho por también lo que, o sea, diagnósticos clínicos o información que está en internet. Claro, no cuando pones en Estadísticas. Google como síndrome de Pitt-Hopkins o síndrome de West, sino estadísticas o ya informes científicos, médicos, pero que finalmente todos siguen la misma línea, ¿no? Y pueden ser de muchos años atrás. Pero cuando encuentras ya familias que están pasando por lo mismo que tú o por algo similar y que quizás ya tienen hijos mucho mayores que tu hija, ¿no? O sea, familias con niños que ya tengan 10 años, que ya van 15 años viviendo esto y te dicen algo tan sencillo que en ese momento para ti, para los médicos, no lo encuentran como no puede comer gluten, ya ves la luz, ¿no? Sí. Y estas 120 familias hispanohablantes en el mundo son los casos que hay de Pitt-Hopkins. No, en Pitt-Hopkins ahorita, que se hacen censos todos los años, tenemos 1.400 familias en el mundo. ¿Por qué? Porque la prueba hoy en día se está haciendo cada vez más. Antes, cuando mi hija nació, que fue en el 2021 también, pandemia, habían menos de 500 casos. Entonces, desde el 2021 hasta ahora han aparecido más casos, pero no necesariamente porque han nacido más casos, sino porque han hecho más diagnósticos. Por ejemplo, a las niñas de acá, las otras niñas de Perú, una tuvo el diagnóstico después, pero es mayor que mi hija, ¿no? Las dos, en realidad las otras dos también son mayores. Una tiene 19 y la otra tiene 8, si no me equivoco. Son 3 Entonces, en el Perú, 3 sí. casos en el Perú. Y esas son diagnosticadas, ¿entiendes? Porque de repente también se puede ocultar con otro diagnóstico Sí. o alguna otra condición, ¿no? ¿Qué es lo que le había pasado a estas dos niñas? ¿No? A una la diagnosticaron como a los 10 años y antes le habían dicho que tenía simplemente como un retraso del desarrollo o retardo mental, que es lo que también les dicen, ¿no? Claro. Es como, bueno, ya tiene un retardo mental. Y la otra estaba diagnosticada con síndrome de Rett, pero no era el síndrome. Y muchos de los niños que están diagnosticados así con estas enfermedades raras, a veces es solo por clínico, que es lo que tú dices, ¿no? Es como, bueno, ya, cumple casi todos los criterios, pero no hay una prueba genética en sí. Y eso también a veces es falta de recursos o de que los médicos no digan, ok, esta prueba genética es, ¿no? Porque a veces le hacen una prueba genética, pero tienen que hacer más pruebas donde realmente consideren más diagnósticos, ¿no? Y eso es Ustedes muy hicieron caro. las pruebas ya después, ¿no? Pero Sí. esas pruebas genéticas que hablan son las que te puedes hacer durante el embarazo. No, en mi No. caso, no. No, No sale en el embarazo. no. De hecho, la que nosotros hicimos es la que hacen normalmente cuando ya o el microarray, que es como te dan varias variables genéticas, pero es cuando ya nace. La verdad no sabría si es que se puede hacer antes o no, Como un tamizaje Sí. completo. que se hace ya después del nacimiento, ¿no? Pero más especificado y con más variables evaluadas, ¿no? Yo sí sé que el síndrome de Pitt-Hopkins no se puede saber. La única manera de saberlo durante el embarazo me parece que es por una unción, pero en Exacto, realidad que ya nadie no lo se hace porque hacen. hay mucho riesgo. Exacto. Pero si no lo pueden. Ahora, ¿qué es lo que los protocolos de otros países que nos cuentan en Estados Unidos que los están diagnosticando? Porque a mí a veces estamos en tenemos un grupo de WhatsApp de hispanohablantes, pero también estoy en un grupo de Facebook del mundo. Entonces ahí ponen un montón de información y en ese grupo hay veces que ponen como mi hija tiene 3 días de nacida y la acaban de diagnosticar. Y es como ¿cómo la diagnosticaron tan rápido, no? Y es porque evalúan, o sea, hacen algunos criterios clínicos y si esos criterios clínicos se cumplen, les hacen la prueba genética o sea, es como ya un protocolo, ¿no? Y Eso acá
Claro, y cuán importante es el diagnóstico a tiempo. A tiempo, O exacto. sea, por ejemplo, creo que a ti el diagnóstico fue 5 meses más o menos. Sí. ¿Cómo te hubiera cambiado si hubiera sido a los 3 días? Como el Claro, caso que a los 3 comentaba, días ¿no? empezaba terapias. Era como, bueno, a los 3 días iniciamos terapias y además empiezas como a prever algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, mi hijita también tiene estrabismo, ¿no? Y eso sí, felizmente que apenas a los 4 meses nosotros, o mejor dicho, a los 7 meses que nosotros nos enteramos del diagnóstico, rápidamente nos dijeron, ella en ese momento todavía no tenía estrabismo, pero nos dijeron, llévala al oftalmólogo porque ellos suelen tener miopía desde muy temprana edad y estrabismo, ¿no? Y la llevamos y la vio el médico, averiguó el doctor súper, en verdad, porque averiguó mucho del síndrome y me dijo, ok, vamos a empezar. Sí tiene un poco de miopía y es rarísimo porque a esa edad era como, ¿por qué tiene miopía desde tan bebé? Y empezamos con el tema de los parchecitos porque vio que no tenía un estrabismo perenne, pero por momentos me dijo, ya, mira, vas a ir, te voy a mandar estos parches porque sé que hay estrabismo y me mandas video de cómo, o sea, en los momentos que tú ves que se le desvía el ojito. Y empezó así, empezó con el parche y en verdad ahora ya no. O sea, hubo un momento en donde sí tuvo bastante estrabismo y ahora se le corrigió. En verdad sí es súper importante el diagnóstico a tiempo, ¿no? Sea un diagnóstico en el embarazo, si puede ser en el embarazo mejor. Sí, de hecho en el embarazo yo creo que te prepara, ¿no? Y tengo, por ejemplo, Exactamente. amigas que han tenido hijitos con alguna condición o con síndrome de Down que fueron enterados, o sea, se enteraron en el embarazo y obviamente cada uno pasa el proceso a su manera y a su tiempo, pero o sea, para mí haberme enterado de repente antes te prepara un poco, obviamente iba a ser igual el Y tema claro, del igual es balazo de duro. agua fría, que es súper duro, pero te prepara un tiempo antes de que ya llegue, ¿no? Antes de que ya llegue el bebé. Es que yo creo que eso es lo que hablábamos antes de la expectativa, que yo siempre lo digo en general para todo, ¿no? Es como, ¿cuál expectativa tienes tú como madre? Porque cuando estás embarazada, pues todos tenemos una expectativa de nuestros hijos, ¿no? De nuestra vida en general, de cómo quiero que sea mi vida, ¿no? Y cuando o sea, recibes el diagnóstico en el embarazo, yo creo que esa expectativa tienes tiempo de procesarla y de alguna manera cambiarle y decir, ok, mi hija cuando nazca y cuando tenga mi hija no va a ser como yo Y pensé de que quería que prepararte, sea. ¿no? Prepararte a ti y a tu A entorno. tu entorno. ¿No? Imagina cuando yo di a luz tenía a mis papás, a mis amigos preguntando, o sea, queriendo saber, y yo no quería saber, o sea, contarle a nadie, ni explicar nada. O sea, también como que te ayuda ese tiempo a preparar un poco, prepararte a ti mismo, preparar a tu ambiente, a la familia, aprender, o sea, buscar más información, ¿no? Claro, Pero porque ahí vienen mil preguntas de la gente del entorno. Y Sí, también es lo que tú dices, el cuerpo médico está preparado quizá para darte el diagnóstico, lo recibes, te mandan los resultados y después toda esa parte emocional de soporte a los papás, no, ya no porque no hay. es solo la mamá, o sea, en verdad en la mayoría de los casos, como nuestros esposos o tu pareja o el papá de tu hijo es quien te soporta a ti, ¿no? Pero también quien los está conteniendo a ellos. totalmente. Y yo creo que ellos, como decías hace un minuto, ¿no? De que es la persona la fuerza, ¿no? Sí, Pero yo creo que también tienen que darse el espacio de sentirlo y procesarlo, ¿no? Porque siempre es como que yo voy a ser fuerte, yo puedo estar como que llorando o preocupada o sintiendo que el mundo se viene encima y para mí él es como quien me saca de ese hoyo, Ujú. ¿no? Pero yo no lo veo a él que tenga ese momento. No sé si lo sienta, no sé si lo procesa, o sea, lo Es que procesan diferente de quizás todas lo vive maneras. solo. O sea, yo me claro, acuerdo lo viven diferente. Exacto. Yo me acuerdo cuando a mí me dieron el diagnóstico, pero que fue en el embarazo, que lo mío sí era, tu bebé no es compatible a la vida porque era acranianencefalia, que no tenía cerebro, y yo ya iba 4 años con Miguel, yo nunca lo había visto llorar en mi vida, o sea, en esos 4 años que nos Claro, a mí me pasó conocíamos. igualito. Y en el momento que llegamos a nuestra casa, es en ese momento del diagnóstico, yo estaba en la sala con mis amigas que yo sí quería procesarlo con alguien a mi alrededor porque tenía que tomar una decisión de un aborto terapéutico en esa semana que seguía. O sea, tenía 2 días para tomar la decisión más difícil de mi vida en ese momento. Y entro al cuarto un rato que quiero ir al baño y escucho a alguien llorando en el closet y era Miguel que se había metido, o sea, se había metido al walk-in closet a llorar y lloraba en verdad como un niño. Fui y lo abracé y al día siguiente que nos tuvimos que ir a la clínica fue la segunda vez que lo vi llorar en el carro y ahí sí ya lloraba desconsoladamente mientras manejaba
Y dije, wow, para mí es fuerte porque mi esposo no es de los hombres que lloran, es de los hombres que siempre dicen, hay que ser fuertes, no pasa nada, no llores, tranquila, yo te voy a ayudar, todo va a pasar, todo va a salir bien, vamos para adelante. Entonces, verlos a ellos también que se puedan quebrar es difícil, ¿no? Sí, eso es difícil. Y yo sí lo he visto llorar unas 3, 4 veces a mi esposo justamente por ver sufrir a su hija, ¿no? O sea, es como, la primera vez fue cuando le dieron las convulsiones. No, el diagnóstico no. En el diagnóstico yo creo que él, bueno, habrá llorado por solito, no me En su enteré. caso fue o sea, esa primera noche en la clínica. Es la única, o sea, la primera vez también en esos 18 años que lo conozco, pero creo que fue el punto quiebre, ¿no? Claro, cuando reciben ahí, yo no, en verdad para él no fue el diagnóstico, sino después fue los momentos como duros de ver a su hija sufrir, ¿no? Que fue Es en súper las fuerte. convulsiones, luego por el estreñimiento, y luego cuando ha visto que realmente hay un retroceso, ¿no? Que es como, uy, o sea, pero ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa que no avanza? Exacto. ¿No? Y Esos también me momentos. imagino que cuando recibes ese diagnóstico hay como una expectativa de vida o hay como consecuencias que te pueden decir los doctores, puede pasar A, B o C. Claro. ¿Qué es lo más retador para ustedes, aparte del día a día, de lo que pueda pasar como más adelante, ¿no? Yo creo en el diagnóstico, como les comenté hace un minuto, cuando el doctor nos dijo no va a poder ver, o sea, también creo que se fue al extremo total, no teníamos en ese momento información, no teníamos la doctora tampoco no nos dio como, ok, ya no es que no va a ver, sino va a pasar esto y esto y esto, ¿no? O sea, ahí creo que hubo una gran falla en cómo nos lo contaron, pero ya después de ese episodio, después de cada diagnóstico, creo que sí hemos estado como que un poco más fuertes. Siempre hay esta caída, o sea, al menos en mi caso, cada vez que nos daban un diagnóstico, cada vez que lo veía retroceder, porque esto sí pasa en ese tipo de síndromes, puedes ver que haya avanzado algo y de ahí retrocede, ¿no? Por ejemplo, Santi decía mamá, decía algunas palabras cuando tenía 1 año y retrocedió muchísimo y se quedó con 2 palabras, que son las que tiene ahorita, que tiene 4 años. Entonces, esos son golpes y que sí me oyen un poquito en cómo uno se va sintiendo, porque sientes como que vas avanzando y de la nada, te caes nuevamente de la montaña que estás escalando, ¿no? Entonces, disculpen, el acompañamiento, yo tengo de verdad el privilegio y la fortuna de tener al papá de mi hijito que es, pero yo creo que no pude haber no pude haber elegido el mejor papá como para mi hijo, ¿no? Es una excelente persona y que siempre está ahí, está a mi costado. Igual mi familia, la familia de él, entonces sí siento como que el soporte, exacto, me siento soportada alrededor y después ser personas, o sea, contaditas con la mano, pero sí siento que están ahí, que van a estar conmigo, que adoran a Santiago y que van a estar que estos 4 años han estado en cada diagnóstico, en cada éxito y en cada retroceso, ¿no? Porque también veámoslo por el otro lado, ¿no? Que justo creo que te lo comentaba ayer, ¿no? Con Santi aprendí que hay que vivir el día a día. Entonces yo antes de Santiago, pucha, tenía mi vida planificada, sabía qué iba a hacer de acá a 3 años. Con Santi me cambió el mundo totalmente y ahora es como vivo el día a día. Trato de no mucho pensar en qué va a pasar después o qué se viene después, porque también siento que exacto, me angustia. Me angustia porque no hay un panorama claro. Por ejemplo, a veces me junto ahora como Santi va al nido, con unos papás del nido y hablan de, sí, que ya está matriculado en ese colegio, en esa actividad. Entonces, me recuerdo clarísimo un momento, y creo que me desvío un poco del tema, pero fue la primera charla en el nido donde está y hablaban de las actividades de clases de reforzamiento de ballet, fútbol, matemáticas, cosas así. Y yo salí llorando. Exacto, Salí eso es llorando, horrible. exacto. Cuando te comparas con los demás y ves cómo, o sea, cómo realmente, entre comillas, afuera la vida sigue, ¿no? O sea, afuera es como todo sigue, todo avanza, ¿no? Y pueden empatizar con uno, ¿no? Pero es difícil, es muy difícil. O sea, realmente yo a veces empatizo con las otras personas de lo difícil que puede ser empatizar con uno mismo, o sea, con nosotras cuando no lo viven, porque no es algo que no se puede imaginar. Y lo digo yo, digamos, desde el punto de que inclusive
yo he visto a niños con discapacidad por mi carrera como psicóloga antes de tener a Cristina. Entonces, yo tenía una idea, pero vivirlo es algo como totalmente diferente, ¿no? Y yo creo que eso de alguna manera me permite sí empatizar un poquito más cuando veo a familias que tienen algún diagnóstico, no necesariamente tan difícil de repente como el nuestro o con una discapacidad tan severa, pero justamente esa expectativa que uno habla de que no siempre se cumple, ¿no? Es como, bueno, desde el niño que de repente tiene un trastorno del lenguaje, tiene autismo, que hoy día hay tanto, ¿no? Hay tanto diagnóstico de autismo o que no hablan, porque hay muchos que tienen algún trastorno del lenguaje y el retraso en el lenguaje es bastante severo. Y entonces es como se sienten los papás en ese momento contra el mundo, ¿no? Y a mí, por ejemplo, algo que me acuerdo que me chocó muchísimo, que suena a veces raro, pero me chocó mucho cuando mi última hijita fue su primera vez al nido. Porque yo decía, ¿por qué Cristina no puede ir así al nido? ¿Por qué es tan injusto de que no puede insertarse de alguna manera a la sociedad como Emilia, ¿no? ¿Por qué no puede ella disfrutar de lo mismo? Entonces, a mí ese momento me chocó un montón porque decía, bueno, qué lindo que estoy viviendo esto, pero a la vez vivo también lo otro, ¿no? Es como, qué difícil para las familias que no pueden tener ese privilegio de ver a sus hijos como ir al nido, jugar con sus amigos, insertarse a la sociedad de alguna Porque manera. ahí es el tema de la inclusión que también comentamos hace un rato, Sí. que yo les decía que como yo estudié educación, está esta ley, pues, ¿no? De inclusión educativa, que todos los colegios deben aceptar a los niños que están como en la lista de inclusión, ¿no? Ya sea que tengan un síndrome de Down, TEA o cualquier otro diagnóstico. Sin embargo, está la ley los inserta, más no los incluye realmente, y no son esos niños de inclusión los que necesariamente se ven beneficiados, ¿no? Totalmente. Porque no están preparadas ni las profesoras, ni la infraestructura, ni la currícula para aceptar esos niños. Y es difícil en un país como el Perú, aún más difícil tener un hijo que tenga algún diagnóstico, ¿no? O sea, un hijo de inclusión. Sí, totalmente, porque además, o sea, yo siempre digo, por algo hay carreras diferentes, ¿no? O sea, hay carreras, sí, de educación, educación primaria, educación secundaria, al menos en nuestro país están es así, ¿no? Educación inicial y educación especial. Entonces, si bien es cierto, hay muchas, digamos, muchas metodologías hoy en día que incluyen a la mayoría de los niños, no siempre es todo lo que el niño necesita, sobre todo cuando estamos hablando de discapacidades severas, ¿no? Y yo he visto y yo digo, yo no quisiera que mi hija vaya a un colegio regular siempre, ¿no? Y como lo hablábamos hace un momento, es genial porque se beneficia mucho el entorno con el tema de la inclusión, porque hay mucho tema de empatía, de poder ayudar, de solidaridad, del respeto hacia la diversidad. Y de verdad es hermoso Todo ver en eso los es niños lindo. eso. Sabes, a los niños chiquitos, Santi ha unido con niños de 3 años, y es hermoso ver cómo los niños no se cuestionan por qué usa los lentes. O no se cuestionan tantas cosas que los adultos sí, ¿no? Y no tienen una mirada como la que sí de repente ves cuando, de adultos cuando sales y lo ven, ¿no? Entonces, y lo entienden y lo ayudan. Entonces, esa parte es muy... Es súper lindo, ¿no? Y yo lo vivo, o sea, yo creo que la inclusión más linda que vivo es en mi casa con mi hijita y con la menor, con la mayor es diferente porque ya ella lo entiende más racionalmente, ¿no? Pero con la chiquita, que tiene 2 años, yo doy un ejemplo, es como las baño juntas, ¿no? En la tina se bañan juntas y yo tengo que sacar primero una y luego la otra, ¿no? Emilia ya camina, ¿no? Tiene 2 años y ya camina. Entonces la saco a ella primero, la voy secando y a veces ella, cuando la baño solamente a ella, ella me dice, ya, pero upa hasta el cuarto. Y yo, ya. Entonces ahora me dice, upa, Emi no, upa a Tini porque no camina, Emi camina. Entonces ya es como ella solita entiende la necesidad, ¿no? Es como, oye, yo no le doy a ella algo diferente porque quiero hacerla diferente, que eso es un poco lo que en los colegios pasa, es como, no, pero sin diferenciaciones o todos somos iguales y yo no quiero algo diferente. Entonces, como yo le estoy dando a ella lo que necesita y es así como al final se les transmite a los niños el tema de la inclusión, ¿no? Es como
algunos papás dicen, yo tengo miedo que cuestionen por qué a él le dan una cosa y a mi hijo le dan otra, ¿no? Y es porque lo necesita. Y Es eso cómo se lo así, explican, ¿no? Porque de verdad los exacto. niños sí te Y entienden. ni siquiera es tanta la explicación, porque si es desde muy chiquitos, es natural. Y eso es lo que como trataba de explicarles con mi hija. Ella naturalmente ya entiende que a Cristina la tengo que cargar porque lo necesita, porque no sabe caminar, y que a ella no la necesito cargar porque ella puede caminar. Exacto. Y naturalmente le nace Y decir cuando sea eso, más ¿no? grande y se cuestione quizá un poquito más porque tenga preguntas como más existenciales, se lo explicarás. explica. Pero sí es bonito como los niños tienen esa mirada que tú dices como más inocente y mucho más abierta al mundo y a que cada uno es distinto, pero no porque cada uno sea distinto, Es menos. es ¿no? menos Totalmente. o es mejor, es peor, no. Y de verdad al final todos somos distintos, ¿no? Todos Tal tenemos, o sea, cual. altos, chiquitos, flacos, bajos, o sea, todos somos distintos. Y eso sería algo bonito que podamos lograr como país también, ¿no? Porque tú que me estabas contando que te tienes que ir a vivir a España, porque claro, o sea, tu hija acá no va a tener las mismas oportunidades y va a ser un cambio familiar, ¿no? Totalmente. Y es un cambio que a veces es difícil porque yo creo que todos quisiéramos a veces quedarnos Sí. en nuestro país con nuestra familia, ¿no? Nuestro entorno, nuestros amigos. Pero hay veces que esos cambios son necesarios y es muy triste decirlo, pero en verdad encontrar una estructura adecuada, completa. Y hablo de una estructura completa desde la parte de educación y la parte de salud, ¿no? Porque acá nosotros, claro, en la parte de salud no es que nos haya ido mal, porque hemos encontrado buenos médicos, pero no hay una integralidad en el acompañamiento. Igual los seguros particulares son caros, ¿no? No te cubren no te quizá cubren todo. todo. O sea, las terapias No los cubren no al las 100%. cubren, ¿no? Las terapias no las cubren. Y yo me pongo a pensar mucho en qué injusto para aquellas familias que de repente no tienen los recursos que nosotras podemos tener de poder pagar unas terapias, ¿no? Entonces, y eso fue algo que yo me cuestioné desde que tuve a mi hija. Y por eso hicimos como una asociación de Pitt Hopkins y creo que ahí fue como un poco conocida también a Fiorella por esta iniciativa que hice de una caminata por la neurodiversidad. No lo hice por el síndrome, sino por la neurodiversidad. Lo hicimos en el año 2022 y en el año 2024. O sea, el año pasado lo volvimos a hacer. Hicimos polos, como vendimos los polos para recaudar fondos, hicimos una caminata en el Pentagonito y esos fondos sirvieron para poder solventar las terapias en sí de Cristina y de las otras dos niñas que en verdad no siempre tenían los recursos para todas las terapias, ¿no? Porque, o sea, en realidad es carísimo, Sí, ¿no? o sea, yo sí siento que creo que somos privilegiadas por poder darles esta opción a nuestros hijos, poder llevarlos a terapia constantemente, a diferentes terapias, porque ellos llevan no solo uno, llevan 3 o 4. También al lado médico, poder atenderlos en una buena clínica, con diversidad de doctores. Y yo soy súper consciente de que hay varias mamás, varios padres, varios niños que no tienen esa opción, ¿no? Y yo lo veo con esto de los chats también, que obviamente también me metí a todos los grupos y chats, y tanto en el Perú como fuera. Y hay muchas mamás que ni siquiera pueden conseguir la medicación, hablando de la epilepsia, ¿no? Y ahí tratamos siempre como de ver, ok, tengo esta medicina que ya se la cambiaron, Claro. la tengo acá si alguien la necesita, o sea, hasta temas de pañales, o sea, temas bien básicos, ¿no? Porque lamentablemente, uno, el tema de la desinformación, o sea, no tener información tan actualizada en el tema médico, y otro, la demora de nuestro sistema de salud, en el tema de las citas, ¿no? Justo hablábamos de un centro nacional, el tema de conseguir citas para las terapias, citas para los doctores. Felizmente nosotros podemos como optar y buscar un doctor particular, citas Alternativas, particulares, ¿no? exacto, ajá, Ujú. que no todos tienen, ¿no? Entonces, la iniciativa que hizo Aire fue súper, súper buena, y creo que podemos ir sumando mucho más desde nuestro Creo que lado. poder dar a conocer. podríamos organizar algo Exacto. como una caminata, ¿no? Sería súper lindo. Y en general una caminata de repente que incluya más cosas, o sea, no necesariamente solo desde la neurodiversidad como tan grave, entre comillas, sino un poco desde todo lo que viven diferentes madres, ¿no? Porque yo creo que en verdad el tema de la maternidad es un mundo y creo que es más difícil hoy en día por todas las exigencias
que tenemos en la vida ahora, ¿no? Yo decía, antes, ¿cómo las mamás tenían 10 hijos? Y también no comprendo. Y también toda la información, porque si bien por un lado es súper bueno estar informados y tener opciones de Google, ChatGPT, etc., pero también hay un momento, bueno, a mí me pasó, por Te ejemplo, abrumas. tener tanta información, tantos casos, tantos casos clínicos, ejemplos, etc., que ya te llegas a abrumar, ¿no? Y no sabías por qué lugar ir, ¿no? Y a veces quizás ya no quieres más información, sino estos chats que ustedes dicen, donde puedes buscar a alguien que tenga el diagnóstico que le han dado a tu hijo o que esté pasando por situaciones similares a ti, que haya tenido de repente también una mamá que haya pasado por que su hijo tenga Epilepsia, epilepsias o que haya convulsionado y que te trace un poco el camino, sin Sí. tanta teoría, sino más como Más como soporte, sí, acompañamiento, como un ¿no? acompañamiento. También ese chico que contaste de Estados Unidos, me Sí, o pareció sea, súper. para mí eso fue como, yo dije, fue el milagro, o sea, fue como perfecto encontrarlo y yo dije, qué curioso que haya sido peruano, ¿no? ¿no? Y en verdad, él se llama Paul, se llama el papá, el niño el chico, bueno, se llamaba Víctor y en verdad o sea, esa fue una familia que para nosotros nos dio todo el soporte inicial que necesitábamos, de poder sentir que hay otras familias que pasan lo mismo y que lograron tanto, porque en el caso de ellos, cuando tuvieron el diagnóstico, no existía el diagnóstico, o sea, era la primera vez en el mundo que encontraban ese diagnóstico, ¿no? Entonces, él fue el primer caso con síndrome de Pitt-Hopkins y ellos se asociaron con laboratorios en Estados Unidos, fundaron la asociación de Pitt-Hopkins, que es Pitt-Hopkins Research Foundation, allá en Estados Unidos, en donde hacen estudios, y hoy en día están haciendo varios estudios que buscan de alguna manera tratamiento para este síndrome, ¿no? Entonces, él fue el presidente de la asociación y en verdad yo admiro tanto a esa familia porque digo, ¿cómo con el dolor? Porque yo digo, Qué resiliencia, ¿no? sí, ¿no? O sea, esa resiliencia para tú de un dolor tan intenso sacar algo tan positivo y poder generar mucho valor para el resto de personas, ¿no? Porque gracias a esa asociación hoy en día hay como miles de familias que realmente reciben de alguna manera una orientación adecuada. Aquí todavía no hay, pero yo creo que siempre están el tema de las redes que nos ayudan a poder ponernos en contacto, ¿no? Y el día que yo lo conocí con mi esposo fue como, wow, o sea, fue como un soporte tan cercano de decir, es una familia que pasa lo mismo que nosotros. Y te sientes identificado, ¿no? Sí. Y qué importante es eso del conectar con alguien desde los primeros días, ¿no? Cuando nosotros recibimos el diagnóstico, no tuvimos eso. Y de verdad yo intento cada vez cuando me junto con alguien de contarle lo que vivimos. Es mi forma también de hacer como terapia, de contar un poco sobre lo que vivimos, pero también por un lado poder de repente llegar a una mamá, a un papá que esté recién recibiendo un diagnóstico, que recién esté pasando esto y poder contarle nuestro journey, digamos, desde cómo lo vivimos, pero también darle un poco de sostenimiento, un poco de tranquilidad, porque hemos estado en sus zapatos, hemos estado en ese momento. Uh-huh. Y esos amigos, y hay algo que que Paul me dijo a mí, o sea, nos dijo a mí y a mi esposo esa vez, que yo me lo quedé como grabado, ¿no? Fue su círculo de amigos, quiera que no, puede cambiar. Y ustedes tienen que estar dispuestos a esto porque la vida te cambia, ¿no? Y nos dijo de una manera como dura, pero a la vez muy empática, ¿no? En decir, yo he pasado por eso y al final, ¿por qué te cambia? Porque todos comienzan a tener hijos, ¿no? Más o menos, y no están pasando lo mismo que tú. Y es a veces horrible ver cómo los otros, como todo sigue normal para los demás, tus amigos, y tú estás como sufriendo, por así decirlo, y no es tan fácil empatizar en ese momento o decir, sí, porque mi hijo, ay, fue al nido, o ya dice papá, o ya, ¿no? De todas las cosas que va consiguiendo los hijos de tus amigos y tu hijo no, ¿no? Y tu hijo sigue como en lo mismo o tal vez estás pasando algo peor en ese momento y las otras personas no se imaginan eso, ¿no? Ese sufrimiento, ese dolor que uno pasa. Y luego es el hecho de que también finalmente la parte social disminuye, ¿no? No sé si Sí, te pasa claro, a ti, totalmente. pero no es como
no tienes la misma vida social que tenías antes, porque la demanda de un hijo con discapacidad es muy grande, ¿no? Es muy, muy grande. Entonces, en ese sentido también. Claro, y tal cual, o sea, uno siempre habla, obviamente, de la carga que tienen las mamás por todo lo que, o sea, el tema médico, o sea, de una mamá típica, digamos, ¿no? Pero en el caso de nosotras de mamás de tener un hijo con discapacidad, es como si le sumas a eso una edición más de carga, de pensamientos, preocupaciones. Y no sé si te pasa a ti, pero algo que con lo que yo, por ejemplo, cargo mucho y es algo que obviamente voy como transitando y tratando ¿sabe? De mejorarlo, el tema de la culpa, ¿no? O sea, de saber, o sea, ¿por qué pasó? Si todo pasó dentro mío, ¿qué hice mal, no? Y todos afuera te dicen, no, pero es que eso, nadie lo puede medir, nadie lo puede saber. Es como decías, en mi caso es 1 de cada 200, ¿no? Es que quizás es muy, muy fácil decirlo, pero siempre te vas a preguntar por qué, ¿no? Creo que en algún momento tienes que cortar y dejar de decir, ya, tengo que dejar de preguntarme por qué, por qué, por qué. Pero quizá también cuando vas a tener otro siguiente embarazo que sí te pasó a ti, te preguntas, El ¿volverá miedo, a ¿no? pasar? Volverá a pasar el A nosotros miedo. nos pasa eso. O sea, Santi es nuestro hijo único y él ya tiene 4 años y en estos 4 años hemos hablado mucho o sea, de ver si tenemos otro hijo o no. Y es una mezcla de sentimientos entre el temor de, o sea, si pasa algo similar, pero también saber que ya hemos transcurrido ese camino y sabemos más o menos cómo hacerlo. Y por el otro lado es la ilusión, Sí. ¿no? La ilusión, y puede sonar como egoísta, pero es la ilusión de transitar una maternidad y paternidad, digamos, sin todos esos temas Normal. médicos. Exacto, o sea, más Es típica, más ¿no? normal, Sí. que en realidad es lo que yo siempre a veces digo, o sea, es como, es una maternidad y una paternidad muy diferente, entonces, realmente, como tú dices, no, yo no creo que suene egoísta, y eso es, a veces, en verdad, cuando converso con otras mamás, les digo, yo creo que es natural que uno quiera disfrutar de su maternidad y Por paternidad, supuesto. ¿no? Y en verdad, para todos, ¿no? Hay mamás que a veces la pasan muy difíciles por temas de crianza simplemente, y la pasan muy, muy difícil, y yo les digo como, pero no es justo, o sea, también es lindo disfrutar los momentos lindos de la maternidad y la paternidad. Y yo creo que en ese sentido para mí fue clave decir como, yo quiero vivir esto con mi esposo, o sea, yo quiero que un día que a mi esposo le digan papá, que a mí me diga mamá, o sea, que me vuelvan a decir mamá, porque yo ya había tenido una hija antes, ¿no? De otro compromiso. Entonces yo decía, yo quiero que en verdad mi esposo tenga la ilusión de tener una linda paternidad también, ¿no? Que no todo sea como tensión, porque al final vivimos en una constante como tensión e incertidumbre, ¿no? Porque es como, no sabemos qué va, o sea, al final no sabemos exactamente qué va a pasar, ¿no? Al menos yo no sé Exacto. qué va a pasar. Y es algo que de repente lo que no hablamos mucho, ¿no? Sí. Porque es No, y no un lo temor. pienso. Exacto, y también trato de sacarlo de Sí. la ecuación y de lo que pensamos, ¿no? La vez Pero pasada sí leía, es totalmente justo que tú digas, quiero tener otro hijo con todo el miedo que tengo y la culpa que sientes que quizás ese hijo no tenga nada, no tenga un diagnóstico y por qué él sí, por qué él no, lo que tú dices que comparas, pero sí, todas las mamás tenemos el derecho a querer tener hijos sanos, que se puedan desarrollar, que te Exacto. pueda vivir una maternidad como más tranquila, por así decirlo, Sí. 100%. O sea, por eso a veces cuando a veces me dicen que, o sea, que yo sé que es como una manera bonita, no es como, es una bendición que te haya llegado Cristina. Y yo les digo, sí es una bendición, yo sé que es una bendición y yo amo a mi hija y doy todo por ella, pero también sé que es algo que nadie lo desea, ¿no? Nadie desearía tener un hijo con todas las dificultades que tiene Cristina, porque además yo veo cómo sufre mi hija. O sea, cuando a veces dicen, seguro, ¿no? Hay papás que dicen, no, bueno, mi hijo sí, pero es un niño feliz. Mi hija también tiene momentos de felicidad, pero tiene momentos que no es justo que una niña de su edad tan chiquita los pase. Por ejemplo, no creo que sea lindo que tenga epilepsia, no creo que sea lindo que sienta el estreñimiento, no creo que sea, porque ni siquiera para un adulto sería lindo sentir todo eso. Entonces, el ver sufrir así, para mí no es lindo, ¿no? Y yo no creo que en verdad alguien desee eso. Por eso es que a veces digo, sí, mi hija es una bendición, pero estoy segura que nadie hubiera deseado tener a alguien como Cristina, porque es muy duro, ¿no? El camino es muy duro Tal igual. cual. Y me encanta que lo digas porque a veces la gente no lo dice por poner todo como positivo. Lo Este romantiza. positivismo ya Sí, el positivismo exagerado. como- Exacto. Y se romantiza mucho
así como se romantiza mucho el tema de la maternidad Sí. y que de verdad tiene, así sea, ¿verdad? Un niño neurotípico o atípico, típico, tiene sus altas y bajas. Se romantiza mucho de lo que decías, no es una bendición. Y yo de verdad me pongo en el lado de las otras personas, trato de empatizar con la otra persona que me lo dice, y lo acepto, o sea, no lo contradigo ni nada, pero me dicen, eres una mujer fuerte, eres una mamá, mis respetos, etc., pero yo creo que nadie quisiera estar en nuestros zapatos, ¿no? Entonces, como que sí se ve desde afuera y yo agradezco mucho la empatía y los mensajes que me dan y todo, pero a veces toca ser fuerte. O sea, no es que hayamos elegido ser fuertes, sino que nos toca hacerlo porque detrás de nosotros, o sea, está una personita que depende 100% de nosotros. Sí, y yo creo que el olor te puede transformar, ¿no? Sí, eso sí. Para bien, para crear, para ayudar a los demás. Pero sí, o te hundes o te levantas porque te nadie más lo va a levantas, hacer por ti. Sí, exacto. Bueno, chicas, y para cerrar, si quieren dar un consejo o algún mensaje a las mamás que nos están escuchando. Bueno, yo creo que quisiera dar como un mensaje súper general el tema de discapacidad y de lo que hablábamos también de la inclusión, que pensemos siempre en qué es lo que nuestros hijos necesitan, ¿no? Más allá de lo que queremos nosotros como padres o como madres, ¿no? O sea, es como, ¿qué es lo que mi hijo necesita? ¿Necesita realmente ir a un colegio? ¿Necesita realmente ir a qué tipo de colegio? ¿Necesita realmente que yo esté ahí todo el rato? Porque también es como eso difícil, ¿no? De decir, a mí me encantaría estar todo el tiempo con mis hijas, pero sabemos que vivimos en una sociedad donde el trabajo también es lo que ayuda a poder pagar todo lo que ya hemos comentado, ¿no? Entonces, yo sí creo que es súper importante, uno, la aceptación del diagnóstico, de no pensar que es un problema, porque no creo que es un problema, sino que es algo diferente y un camino diferente que nos toca y que hay que abordarlo con toda la fuerza que tiene que surgir de nosotros y con todo el amor del mundo. Yo creo que lo que mejor que le podemos dar a nuestros hijos es el amor y que nosotros estemos bien, en verdad, va a hacer que ellos estén bien, ¿no? Entonces, para mí es eso. Sí, lo que iba a comentar va un poco alineado con lo último que decías, ¿no? Creo que cuando pasamos todo este proceso y todas las mamás que puedan estar pasando por algo, mamás o papás que puedan estar pasando por algo similar, tratamos de, ok, se lo sentimos como el dolor y de ahí tratamos de darle la vuelta a la página, ¿no? Y yo te hablo de mi experiencia, han pasado 4 años y después de 4 años recién estoy yendo a terapia a entender un poco más cómo estoy sintiendo y cómo lo estoy procesando, ¿no? Entonces yo creo que puede sonar una frase cliché, ¿no? Pero el cuidador también tiene que velar por sí mismo, o sea, tienes que tú estar bien para poder cuidar a otra persona, ¿no? Y eso es súper importante y de verdad en todo aspecto de la vida, ¿no? En salud física, mental específicamente, porque lo que nosotros pasamos como papás y mamás de niños con alguna discapacidad, la vez pasada leía, ¿no? Es como lo siente un soldado cuando regresa de la guerra. Sí, ¿no? y constante. Y constante. O sea, es como una guerra constante, constante, constante. Entonces necesitas tener de alguna manera algún lado donde realmente te alivies de eso, porque es difícil, ¿no? Y es lo que nos toca aceptar finalmente, pero no deja de ser duro, ¿no? Y siempre va a ser duro. O sea, al final no es que se le va a pasar, o sea, no es que se le va a curar que tenga lo que tiene. el próximo año mejora y es un año, no, es toda la vida. O sea, mejora, luego otra vez, luego, y así es. Ay, chicas, de verdad que las admiro y en verdad sí, o sea, una mujer al final por sus hijos saca las fuerzas de donde sea y sigues adelante. No es que como tú seas más fuerte porque la gente dice qué fuerte, yo no podría pasar por esto, pero en el momento que estás ahí tienes que pasarlo. Sí, tal cual. Te toca y te tocó. Bueno, en verdad, gracias por haber venido. Tenemos que hacer algo de todas maneras, o sea que ya vamos a conversar para hacer alguna caminata o una recaudación de fondos. Puede ser en general, ¿no? O sea, para mamás. Ah, bueno, yo te traigo igual un polito para que... Ay, qué lindo, ya, lo máximo. Para mamás que tengan hijos con diagnósticos, para mamás que han tenido bebés prematuros, para mamás que han tenido una pérdida, ya sea en el embarazo, han perdido un hijo, que hayan tenido depresión postparto, o mil temas, ¿no? Mamás que están separadas, etcétera, ¿no? Y de verdad espero que sirva, de repente, de nuestra experiencia, este espacio para si hay alguna mamá o un papá que recién esté teniendo el diagnóstico y quiera conversar o quiera como... Contactarnos para simplemente conversar, ¿no? Yo creo que esto es
demasiado importante. Desahogarte. Sea el diagnóstico que sea. Sí. Exacto. Gracias, chicas. De verdad. Gracias a ti, gracias. Bueno, muchísimas gracias y esperemos que les haya gustado este episodio. Ya saben que pueden contactar a Irene, pueden contactar a Fiorella, me pueden escribir a mí también para comunicarlas con ellas y lo que necesiten y nos vemos en el siguiente.